elementos: daño emergente, lucro cesante, reparación moral, que no es del caso examinar ahora, pero también está el tema de que ese plus implica más que el daño civil ordinario. ¿Cuál es ese plus? Ese, que de pronto el Estado tiene que pedir perdón a las víctimas. Es que tenemos que hacer actos de conmemoración, una calle, un monumento. Todos esos actos son actos adicionales, pero que no pueden sustituir lo anterior. Por eso no es cierto lo que decía el presidente hace algún tiempo, es que las víctimas solo quieren saber la verdad. Las víctimas no están reclamando nada, no. Las víctimas tienen derecho a la verdad, pero también a la reparación y a la reparación integral, no solamente con la teoría de la reparación normal, sino con el plus que implica la violación de derechos humanos. En el tema de justicia, quiero dejarlo al final para invertir el orden, para decir garantías de no repetición. Garantías de no repetición es eso, es que tenemos que evitar que en el futuro lo que pasó ya se vuelva a repetir. Y eso implica, por ejemplo, cosas de este estilo: acabar toda la legislación y todos los tribunales de excepción. Implica también la posibilidad de que las instituciones que sirvieron para violar derechos humanos desaparezcan. El DAS de Colombia tenía que desaparecer porque era un instrumento de violación de derechos humanos en Colombia. Pero también los funcionarios que han estado en esas instituciones del Estado haciendo eso, de pronto van a tener que dejar de ser funcionarios. Pero además, quien se candidatice a una cosa, debe existir la posibilidad de que la opinión pública sepa cuál es su trato con los derechos humanos. ¿Será que en Colombia hemos hecho eso? Cuando nosotros llegamos a la tesis de que no respondían los que estaban al margen del Estado, pero que tampoco respondían los del Estado, en realidad estamos haciendo que las instituciones no vuelvan a servir para que continúen violando derechos humanos. Y finalmente el tema de la justicia. En el tema de la justicia, ilustres amigos, hay muchas definiciones de justicia. En la filosofía moral, en estos días leía yo a un filósofo inglés, Rafael David, que decía eso. Inclusive llamaba la atención que el concepto de justicia en la filosofía moral no es el mismo del concepto de justicia en la política. No es del caso traer esa distinción ahora, pero simplemente para decirles que el tema de la justicia, desde David Hume, por ejemplo, lo definía brevemente de esta manera. Dice, en el fondo es méritos y castigos. No es una medida de justicia que al que haga mal se le pague con bien y viceversa, que al que haga bien se le pague con mal. La medida de justicia es la otra, que el que haga bien se le retribuya con bien y el que haga mal se le retribuya con mal. Digamos que esa es la idea general de justicia. Haces cosas buenas, te doy premio; haces cosas malas, te doy castigo. Lo absurdo sería que castigáramos a los buenos y premiáramos a los malos. Simplemente quiero decirles que esta es una justicia con dificultades, pero en el caso concreto de Colombia solamente quiero detenerme en dos cosas que ahora tienen incidencia con lo que voy a terminar, que es el caso concreto, que es el tema de que el acto legislativo del 2012 estableció dos criterios para la justicia transicional. Uno, el criterio de selección, y otro, el criterio de priorización. ¿Qué quiere decir eso? El criterio de priorización es que finalmente no se iban a investigar todos los delitos. Eso a las víctimas no les gusta. Y no les gusta porque para mí es indiferente que el que me haya hecho un daño a mí, el victimario, haya sido más sádico, más violento. Para mí, mi caso es el fundamental y deberían investigarse todos. Pero esta justicia de salida dice
que no se van a investigar todos los delitos, sino los más graves. Entonces, hay unas víctimas que no van a saber, se les va a anular su derecho a la verdad, pero además de eso, los casos de ellos no son trascendentes. Lo segundo es el criterio de selección. ¿Qué es el criterio de selección para que ustedes lo entiendan? Es el criterio de que no vamos a buscar a los peces flacos, sino a los peces gordos. Dicho de otras maneras, no nos vamos a concentrar en los guerrilleros, no nos vamos a concentrar en los soldados, sino que nos vamos a concentrar en los comandantes o en los generales y en los coroneles. Eso tiene dificultades, porque para las víctimas es indiferente que el que le haya asesinado a un familiar sea un soldado, por orden de un general o por mutuo propio, o que sea un general. Para mí igualmente me duele la muerte de mi hijo, independientemente de que haya sido un soldado, y yo quiero una sanción. 2. Eso aparentemente, desde el punto de vista pragmático, tenía un sentido. Pero si a eso le agregamos lo que después quedó en los acuerdos y en la ley, de que se rompe la cadena de mando y el control en contravía de lo que sucede en el derecho internacional. En el derecho internacional, cuando vemos tribunales especiales de Ruanda, de Yugoslavia, descubrimos que la posición es al revés. La posición era que cuando uno asume ciertos puestos de dirección en esa guerra fratricidia, uno es responsable, y es responsable porque el que está en la dirección adopta conductas que afectan inclusive en los anteriores. Miremos el caso de Colombia brevemente. La orden que le dieron al ejército: cuando usted ve un guerrillero, mátelo. ¿Puede un general, después que un soldado mató, decir, ah, no, es que yo no estaba cerquita cuando él lo mataron? Ahí hay dificultad. O la orden al revés que dio la guerrilla: secuestren a unas personas para el intercambio. Pero cada vez que el ejército llegue, lo primero que hacen es matar a los secuestrados. ¿Será que porque estaban en el Caguán, el guerrillero que ejecutó eso no es responsable el comandante? Ahí vamos teniendo dificultades. Entonces lo que quiero decirles es que desde el punto de vista de la justicia, de un lado se rompe el concepto tradicional de justicia. Podemos decir que es una justicia especial, no nos metamos en esa discusión. Pero lo cierto es que los criterios de priorización y de selección afectan a las víctimas. Y si además le agregamos que se rompen las cadenas de mando, pues entonces el tema de las víctimas desde el punto de vista de la justicia es complicado. Y finalmente termino con esto, lo que acaba de pasar con el señor Santrí. Miren, en Colombia hay un problema. El caso de Santrí, los abogados tenemos que verlo como un caso más de lo que puede pasar y de lo que ya ha pasado. En Colombia tenemos una dificultad, y es la dificultad de que hay países que no extraditan a sus nacionales, países serios. Alemania, por ejemplo, no extradita. Entonces no creamos que son los países del África, no, países serios que no extraditan a sus nacionales. Nosotros decidimos extraditar, pero ¿puede el Estado, que se le solicita una extradición, mirar más allá de lo formal? Lo cierto es que en lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, nos hemos decidido por lo fácil, el formalismo. En nuestro procedimiento normal de extradición interviene la Corte Suprema, cuyo concepto es obligatorio, y después el presidente, que no está ligado por ello, pero que puede extraditar o no extraditar. Pero la Corte Suprema, lo digo con el corazón en la mano, se ha dedicado a lo formal, verifica que fue un juez, que el juez dice que tiene las pruebas y tal, y los manda al exterior. Y después nos pasan casos, muchos han pasado, comenzando inclusive con gente acusada de ser guerrillero y narcotraficante, como el famoso caso del Marrano, que se llamaba así, porque era de la FARC, y después de 5 o 6 años tuvieron que devolverlo porque no era. Entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en que de verdad miremos no solamente lo formal, sino también lo material de los procesos de extradición? Yo le contaba al doctor James, ahora él va a intervenir mayor profundidad sobre este y otros temas, cómo a mí me tocó el caso, que era un caso de mirar materialmente,
de un ciudadano colombiano ya extraditado por narcotráfico, la esposa también por narcotráfico, pedida en extradición, pero con la dificultad de que acababa de tener una niña que tenía diagnosticada médicamente la necesidad de una madre canguro, o sea, casi que la imposibilidad de separar la niña de ellos. Y entonces el gobierno, a quien yo pedí, porque hay que decirlo también, la Corte Constitucional ha hecho lo fácil en esos casos. La Corte es que mientras se tramita la tutela y llega a la Corte, el gobierno extradita. Y la Corte inmediatamente sale con la tesis de hecho superado. En realidad eso no es hecho superado, es perpetuación de la violación de un posible derecho de un ciudadano. Pero la Corte dice, como ya está en el exterior, ya no puedo definir sobre su libertad. Pues bien, en ese caso el gobierno se hizo parte y el gobierno dijo, no lo hemos hecho. ¿Qué le dije yo al gobierno? Perfecto. Ustedes decidirán A o B, si extraditan o no extraditan. Ya está el concepto favorable de la Corte Suprema, ya ustedes verán si extraditan o no extraditan. Pero si ustedes extraditan, lo que quiero decirles es que a la madre no la separan del niño, jamás. Ni tampoco pueden entregarla en adopción. Y tienen que poner eso como condición para la extradición. Pero no vamos a permitir que una niña se muera o que termine siendo con el argumento de que la madre es narcotraficante, privada de su madre, porque aunque una madre sea narcotraficante, y aquí hay muchas mujeres y me entienden, nadie cuida mejor un hijo que una madre. No importa lo que la madre piense, siempre la madre es la que por regla general cuidará mejor a un hijo. Y entonces dijimos eso. Si no extradita, sigue la madre con el hijo. Pero si extradita, hay que advertirle al gobierno de Estados Unidos de que la madre no puede separarse del niño y que no la pueden dar en adopción ni quitársela a ella. En este caso, que es el caso particular, y con esto terminamos, en este caso particular hay un plus, que es la intervención de la JEP. Yo sí creo que la JEP puede intervenir, por lo menos eso dijo la presidenta, pero lo digo con el mayor respeto, porque en lo personal le tengo el mayor respeto, que me parece que la presidenta de la JEP ya dio una respuesta retórica. Y la respuesta retórica es que ya sabemos el resultado. Es como cuando yo pregunto, ¿será que hoy es de día, ahorita? ¿Ve? Y entonces yo digo, sí, es de día. Ya yo sabía la respuesta. Y entonces la presidenta dijo, simplemente vamos a verificar la fecha. Y claro, la respuesta ya está porque el indemnen dice que la fecha es distinta al otro. O sea, ya la participación de la JEP va a ser meramente formal. Creo que los colombianos, donde está de por medio el proceso de paz, tenemos que exigirle en este caso a la JEP y a la Corte Suprema que hagan un control no solamente de forma, sino también de contenido sobre las pruebas. Si después de hacer control el señor Santrí es responsable, que lo extraditen. Pero lo que no podemos es permitir que bajo el supuesto de lo formal, violando la Constitución que dice que lo sustancial prima sobre lo formal, la JEP se salga con el cuento de que simplemente verificó la fecha porque ya sabemos la respuesta, no va a garantizar ningún derecho. Porque lo que hoy le hacen a Santrí, mañana se lo hacen a Pedro, a Juan y a José. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos la brillante exposición del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería. Les pedimos a nuestros asistentes que consulten las hojas de vida de los conferencistas en la página web. Igualmente, también las pueden encontrar en el interior de las memorias. Continuamos con nuestro segundo conferencista, el doctor
James Fernández Cardoso, quien se ocupará de disertar acerca de la justicia transicional frente al control de convencionalidad. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Algunos exalumnos de la maestría que dirijo allá en Cali, muy agradecido por esta invitación y espero pues que efectivamente con esta disertación se llene la expectativa de tan amable gesto. Bien, la temática es esta: el control de convencionalidad frente a las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa es la temática que tengo asignada. Y respecto de esto, pues veo que la mayoría aquí de los participantes son estudiantes, son personas jóvenes, de tal forma en que espero que al final de esta disertación surjan retos de actuación académica y actuación práctica en la transformación de nuestra realidad colombiana y latinoamericana. Explico inicialmente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, bajo el concepto de sistema, órganos, funciones, entidades dirigidas a un fin, está conformada por unos estados partes que intervienen, una persona humana que se ve afectada por una vulneración o amenaza a un derecho contenido, para el caso de América, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, para el caso de los europeos, en la Convención Europea de los Derechos Humanos. Un órgano jurisdiccional, que en este caso es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y un órgano cuasi jurisdiccional, que es la Comisión. Entonces, estos órganos y estos sujetos conforman ese gran espectro denominado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es distinto al Sistema Europeo de los Derechos Humanos. Y este sistema nace por ocasión de la guerra y la paz, por allá en el año 1945, la conferencia de Chapultepec, en donde nos preguntábamos sobre qué iba a pasar con el mundo. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y necesitábamos definir aspectos que tenían que ver con la garantía de los derechos humanos, los derechos esenciales de las personas. Y en ese sentido, 15 años después de esa primera aspiración, se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por allá en el año de 1959, y a tiempo largo, casi 20 años después, en 1978, emerge el órgano jurisdiccional propiamente de este sistema, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este surgimiento tardío de esta Corte de alguna manera explica la resistencia de los Estados miembros a someterse a otra jurisdicción para efectos de que ella controle la compatibilidad de las decisiones de la Convención con las decisiones internas que se adoptan en los Estados. La Comisión está encargada de conocer de denuncias, puede adoptar medidas cautelares. Recordemos el caso Petro, por el cual él vuelvo otra vez a la alcaldía a través de una medida cautelar de la Comisión, que aquí internamente había un gran debate sobre si eso aplicaba o no aplicaba. Pues claro que aplicaba, como veremos más adelante. Un examen inicial, una investigación, propone una solución amistosa. Si no se da esa solución amistosa, entonces la Comisión prepara un conjunto de acopiamiento de hechos, de conclusiones, de recomendaciones. Y si esas recomendaciones no son atendidas por el Estado parte, entonces la Comisión somete el caso ante el órgano jurisdiccional, que es ¿cuál? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues tiene dos tipos de funciones. Unas funciones que son contenciosas, en donde emite sentencias de excepciones para mirar la admisibilidad o inadmisibilidad, aspectos de competencia respecto de una queja. Asuntos de sentencias de fondo para declarar si un derecho convencional ha sido o no vulnerado, sentencias de reparación tendientes a indemnización y compensación de víctimas, sentencias de interpretación de otros fallos proferidos por los Estados partes, y también puede tomar medidas provisionales. Entre las funciones consultivas de la Corte Interamericana, pues es un aspecto que se tiene para efectos de que un Estado que ha acatado someterse a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, pues efectivamente le consulte acerca de la interpretación de la Convención. Pero también la Corte Interamericana no solamente interpreta la Convención, puede interpretar también el conjunto de tratados internacionales que tienen que ver con la protección de los derechos humanos.
Entonces es así como en virtud de esas opiniones consultivas, la Corte Interamericana en el año 2016 se pronunció sobre unas comunidades ancestrales indígenas, reconociendo derechos fundamentales de esas comunidades en razón a su vínculo con un entorno ambiental, un entorno natural. Hay una emergencia de una nueva categoría de derechos que está en boga en el mundo, especialmente en Ecuador y en Bolivia, los derechos de la naturaleza, un gran tema para estudiar. Y los derechos de la naturaleza vinculados a los derechos de esas comunidades que perviven alrededor de ese entorno de naturaleza. De tal forma en que la Corte Interamericana ha venido adquiriendo una competencia que se considera prevalente para interpretar la convención. Entonces yo hago una pregunta, estudiantes, en una interpretación de la convención, ¿qué es más, digamos, es decir, cuál pesa más a nivel de, digamos, de peso en cuanto al criterio de interpretación hermenéutica? ¿La posición de la Corte Constitucional o la posición de la Corte Interamericana? Corte Interamericana, pesa más. Es una competencia prevalente, y no solamente para interpretar la convención, es una competencia también para decidir si hubo o no violación de los derechos humanos. Y aquí efectivamente entra en escena la Jurisdicción Especial de Paz. Si la Jurisdicción Especial de Paz se equivoca al definir la violación de derechos humanos, ¿es ese el último órgano o instancia para determinar esa situación? ¿O será acaso la Corte Interamericana en el evento de que esa situación se lleve ante la Corte Interamericana? ¿Respuesta? La Corte Interamericana. Y no solamente para ese tipo de aspectos de interpretación y de decidir si hubo violación o no, sino también para aspectos de aplicación misma de la Convención Americana al interior de los órganos que componen el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y se ha acuñado un término, el término de control de convencionalidad, el feliz término que acuñó Mauro Capelletti en 1977, cuando la define así: la función ejercida por la Corte Europea de Derechos Humanos para asegurar la vigencia de aplicación de los derechos y las libertades fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos implica un control de legitimidad convencional del acto impugnado. Mauro Capelletti en 1977 acuña este término, el control de convencionalidad. Es decir, esa dinámica por la cual la Convención en Europa, la Convención Europea de los Derechos Humanos, ¿cierto?, constituye una norma de rango superior a las normas de los estados internos, y aquí en América, la Convención Americana de los Derechos Humanos, de ahí hay su nombre, control de convencionalidad. Asegurar la compatibilidad entre la Convención Americana, para el caso nuestro, con las normas o las actuaciones de los estados que hacen parte de ese tratado. Entonces, en ese sentido, tanto la Corte Interamericana como nuestra Corte Constitucional ha venido reconociendo ese control de convencionalidad, en primera instancia asignándoselo a los jueces. En sentencia del 26 de septiembre de 2016 se ha manifestado que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de las normas internas. Es decir, el juez, como protagonista del Estado Social de Derecho, no es solamente protagonista para hacer valer las normas de tipo constitucional en esta nueva dinámica de Estado, esta nueva concepción de Estado de Derecho, de Estado democrático, de la que va a hablar Roberto Vichano, sino también para hacer las normas de naturaleza convencional. Y es una función asignada al juez como gran protagonista del neoconstitucionalismo. Entonces, la esencia del control de convencionalidad tiene que ver con tres cosas. En primer lugar, verificar la compatibilidad de las normas y prácticas internas en los estados con la convención, pero también con la jurisprudencia que hace la Corte Interamericana, pero también con los tratados interamericanos de los cuales el Estado hace parte, los tratados de derechos humanos, el conjunto del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. En segundo lugar, es una obligación que corresponde a toda autoridad pública. Es que eso no es solamente obligación de un juez, asegurar la vigencia y la supremacía de la Convención Americana. Y en tercer lugar, la ejecución no puede implicar la supresión de normas contrarias a la Convención o la interpretación conforme a la Convención. ¿Quiénes pueden entonces ejercer este control de convencionalidad? En primer lugar, la Corte Interamericana.
La Comisión Interamericana de Derechos también puede ejercer ese control de convencionalidad, pero lo puede ejercer un juez, lo acabo de decir, lo puede ejercer un juez de tutela, un magistrado de la Corte Constitucional, un magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero también, dado que las normas contenidas en la Convención Americana prevalecen en el orden interno, pregunto yo, ¿una autoridad administrativa también puede hacer control de convencionalidad? ¿Respuesta? Sí, en efecto. Una autoridad administrativa puede efectivamente aplicar el control de convencionalidad, así como una autoridad legislativa, tal cual como ocurre con el Parlamento italiano, que ciertos asuntos que tienen que ver o tienen textura de derechos humanos, pues los somete a consulta de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Qué bueno que nuestros legisladores siguieran esa práctica, ¿cierto? Un particular que ejerce funciones públicas también está obligado a ejercer el control de convencionalidad. ¿Y qué tipo de actuaciones son objeto de este control de convencionalidad? ¿Han venido siendo objeto? Bueno, la Corte Interamericana ha venido, controlando desde el punto de vista de actuaciones normativas la expedición de leyes, esas leyes de amnistía y punto final en la Argentina. La expedición de actos administrativos, ese acto administrativo que hizo el señor exprocurador Alejandro Ordóñez, pues sí, es un acto administrativo, ¿cierto?, debido de sus potestades administrativas, pero eso no escapa al control de la Convención Americana. Así el señor Ordóñez en su momento haya dicho que contra esos actos administrativos de la Procuraduría, yo no sé por qué dijo eso, no que había tutela, entonces si dijo eso, pues menos que procedía a control de convencionalidad, como finalmente la realidad mostró todo lo contrario. La expedición de sentencias, ¿cuántas sentencias del Consejo de Estado han tenido que rehacerse en virtud de los mandatos de la Corte Interamericana porque no se han atendido los criterios de reparación integral y en equidad y que han terminado en costosas condenas al Estado colombiano? Un proyecto de reforma constitucional perfectamente puede ser objeto de este control de convencionalidad, como ocurrió en Costa Rica, cuando se consultó por vía de opinión consultiva a la Corte Interamericana si procedía a hacer la reforma en tal o cual sentido. Y pregunto, la expedición de una constitución misma, hay un antecedente en la Corte Interamericana por ocasión de la constitución expedida bajo el mandato de ese malvado Pinochet, que ya murió, ¿no? Que Dios lo tenga a fuego lento. No, es que hizo muchas cosas malas. Entonces yo pregunto, bueno, si tanto es el espectro de posibilidades que se tiene de hacer control de convencionalidad sobre actuaciones del Estado, ¿será que un acuerdo de paz no puede ser susceptible de un control de convencionalidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Pues que sí, pues que sí. Entonces, pues hablemos del acuerdo de paz, hablemos un poquito de eso. Pues me encanta, voté sí, sí señor, voté sí. Pero también me di cuenta que mucha gente votó no y que muchos jóvenes no votaron, ¿cierto? ¿Sí? Muchos, como hablamos esta mañana, ¿no? Parte de los problemas de Colombia es que nosotros mismos a veces no actuamos cuando tenemos que actuar. Y pasó en Inglaterra, el Brexit, muchos jóvenes pudieron votar y no votaron. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Cambridge Analytica? Manipulando bajo las técnicas del Big Data, ¿cierto?, la decisión de votar, y votaron no. Y al día siguiente, ¿qué hicieron los jóvenes ingleses después del Brexit, después de que Inglaterra decide separarse de Europa? ¿Qué hicieron? Marchas. ¿Y qué hicimos aquí después del no, los estudiantes? Otras marchas a la colombiana. Y pues realmente yo pienso que desde el punto de vista de tipo del derecho constitucional, ahí ocurrió una fractura. Nosotros bajo un plebiscito dijimos, pues finalmente no. Entonces, y ese resultado de ese plebiscito, de ese no, pues vino, usted sabe, acompañado de lo que llamamos en semiótica. Yo hice un doctorado en semiótica discursiva, acabo de presentar esa tesis, casi me enloquezco. Diosito en Univalle, que hay con los ojos atrás. Entonces hay unas técnicas, ahí aprendí las técnicas de manipulación, ¿cierto? Entonces yo diría que los jóvenes se tapen los oídos porque esto es solo para las chicas, ¿para qué, cierto? La tentación es una técnica, es una forma de manipulación, la tentación. ¿Qué nos decía Santos para el sí? Sí, este es el camino de la salvación. Eso es tentación, es poner un objeto de deseo ante una comunidad para que ella se adhiera a ese objeto de deseo, ¿cierto? La provocación. ¿Cómo fue el discurso uribista o los partidarios del no respecto de su posición crítica frente a ese acuerdo de paz? Bueno, hubo descalificaciones del contrario. ¿Qué se dijo de Santos? Bueno, que estaba entregando el país ¿a quién? A las FARC.
Entonces ya van dos, ¿no? La primera, la tentación.